Y hoy os voy a enseñar lo que llevo en el estuche o en los estuches. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con el famoso vídeo de qué llevo en el estuche. Sí, famoso vídeo. La verdad es que la primera vez que lo hice fue hace un montón de años y tuvo un montón de visitas y no lo entendí. No lo entendí. Pero bueno, no sé, son cosas que a veces a mí se me escapan. No recuerdo tampoco si era un vídeo que yo hice porque me apeteció hacerlo o fue porque lo había visto en alguna parte. No lo sé, no lo sé. Creo que no lo había visto en ninguna parte, pero que sí que lo había adaptado como de los canales de maquillaje que yo seguía entonces. No sé por qué, si yo no me maquillo, pero me gustaba verlos. O sea, ahora ya me aburren, pero antes me gustaba verlos. Es que cómo ha cambiado YouTube en todos estos años, cómo ha cambiado YouTube y cómo hemos cambiado nosotros también. El otro día me preparé, bueno, hace cosa de un mes, me preparé este estuche y lo puse en Instagram y os pregunté, ¿queréis ver lo que llevo en el estuche? Y me dijisteis, sí, queremos verlo. Bueno, puse una encuesta, obviamente, y salió como un 90 y no sé cuántos % que sí. Y eso que mi cuenta de Instagram funciona un poco rara últimamente, que por cierto os la dejo por aquí. Hay un reel allí, que es el de, creo que la he tapado. ¡Ay no! Está aquí detrás. Es el de ese dibujo que me gustaría que llegara a las 10.000 reproducciones. Así que podéis ir a mi cuenta de Instagram, que ya os he dicho que la tendréis por aquí, y buscar el reel y hacer que llegue a las 10.000 reproducciones, porque me haría un montón de ilusión, porque ha llegado a las 9.000 y no me lo creo, pero me gustaría que superara el reel más visto del canal, porque es que es una mierda el más visto del canal. Lo que pasa es que era la novedad, entonces quiero que ese reel supere a aquellos, y de hecho estoy subiendo ahora más porque parece que es lo único que Instagram no me bloquea. Es penoso, pero es así. Así que tengo la sensación de que quiere que solo subamos reels. ¿Qué tengo en este estuche? El estuche es de la marca Cocuyo. Os lo he enseñado ya en el canal, os lo enseñé cuando lo recibí. Tengo varios, cogí este, tengo 3 creo, y no sé por qué cogí este, porque me parece que este fue uno que se me ensució por dentro. Ahora me daré cuenta, seré consciente de si fue el que se me ensució por dentro o no. Me gustan todos. Tengo este, tengo uno de color azul así tipo gris y tengo el rojo. Y cogí uno de ellos, el primero que tenía a mano, para llenarlo con lo que estoy usando últimamente. Y aquí está. Sí, este es el que se me ensució. Bien, aquí tengo un pegamento de estos, que por cierto, yo no sé qué narices he hecho con estos pegamentos. Si tenía 200.000 y no los encuentro. No sé lo que he hecho con ellos ni dónde los he metido. Entonces, como es el estuche que uso sobre todo con el Bullet Journal, bueno, con la libreta de YouTube, y con esto, pues llevo las cosas que uso con estas libretas. Y en este caso, el pegamento es una de las cosas porque los post-its pequeñitos, que se han caído aquí todos, no pegan. No, uy, mira, llevo una bolsa de estas de... ¿Por qué? Porque nunca la he sacado. Estará en todos los estuches. Entonces aquí están los post-its pequeñitos. Veis que se han caído. Entonces ahora mismo tengo estos 3 modelos o 4 modelos. Y son los que voy usando en el calendario. Y para eso pues también me hace falta el pegamento porque no pegan nada. No pegan. Luego llevo unas pinzas de estas porque cuando uso pegatinas hay pegatinas que me cuesta mucho despegarlas. Entonces me cogí las pinzas estas. Porque sí, me he dado cuenta que son prácticas. Yo pensaba que era postureo, pero no es postureo. Es que a veces hay pegatinas que no hay manera humana de quitarlas del soporte. Llevo plumas, ya las habéis visto todas, menos una que me falta, que es esta. Y otra que creo que está aquí, que tampoco la habéis visto. Tengo toda la colección de Juan Diano. Toda la colección, me encantan. Entonces, bueno, llevo las 4 de la colección esta, de la 5019, y luego llevo esta preciosidad que también me gusta mucho y que escribe súper bien. Todas escriben muy bien menos esta, que escribe gordo. Esta es la última que me ha llegado y escribe un poco gordo. ¿Y eso qué? SF, sí, SF, pero no sé, escribe gordo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, ya las tengo todas y aunque escriba gordo pues me da igual. Ya está la colección completa. Y es bonita, ¿no? A pesar de ser verde. Luego aquí tengo las
TWSBI. Hombre, es verdad que ahora mismo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 plumas diferentes en este estuche y si yo tuviera 12 bolis de colores diferentes en este estuche no me ocuparían todo lo que me ocupan las plumas, pero da igual. Es que me encanta poder escribir con el color que me dé la gana y poder cambiarlo cuando quiera. Me gusta mucho, así que pues prefiero escribir con esto que con bolis de gel, porque además la letra también es más bonita con este tipo de punta. No sé, o igual es una manía. Tengo todas las TWSBI, con esta es con la que menos escribo porque es más gorda, pero esta la tengo que cargar. Ya la última vez que hice el vídeo ya las tenía que cargar. Entonces no me queda nada ya. No sé si lavarla y cargarla con otra tinta o cargarla con la misma, porque es que me encanta cómo escribe, así que probablemente la vuelva a cargar con la misma sin remordimientos. Aquí en este bolsillo, bueno, veis que tiene... ¿Veis? Aquí tenía las TWSBI, aquí estaban las Hondian, aquí en este bolsillo estaban las cosas estas, aquí metido estaba el pegamento y en este bolsillo tengo las Moonman porque no tienen pinza y como no tienen pinza pues me resulta más práctico tenerlas en ese bolsillo. Lo que no tengo en este estuche son lápices y cosas así, porque la verdad que con estas libretas no los uso. No utilizo lápiz, no utilizo prácticamente nada. Entonces sí es verdad que en el bullet journal los cuadritos de los meses los hice con lápiz, pero como ya los he hecho todos, pues ahora no utilizo el lápiz. Lo que sí que voy a coger, porque en casa no lo tenía y es que soy un desastre, son los Sakura, porque es que de verdad me los he traído todos aquí o los he perdido o yo no sé qué he hecho con ellos, pero los he hecho en falta. Y bueno, aquí están las 3 Moonman. Bueno, esta ya sabéis que se llama Mahón ahora, pero en fin. Y esta es la nueva que me llegó y las otras dos que ya las visteis en el vídeo de mis plumas favoritas. Entonces esto es todo lo que llevo en el cogullo. ¿Me cabría alguna cosa más? Podría meter, por ejemplo, bueno, sí, voy a coger el... Yo tengo que tener alguno por aquí. 0,2, no, este no me sirve. Meteré un 0,5 y a lo mejor pues también acabo poniendo un portaminas y una goma de borrar, obviamente, todavía me cabe. Y luego en este, ¿qué llevo? Este, sabéis que lo voy cambiando cada cierto tiempo. Aquí en estos bolsillos llevo cosas que no sé lo que son. Unos posits, otros posits y estas gotitas que no las he usado nunca. Esto es de Mr. Wonderful, madre mía. Y esto lo usé una vez para ponerlo en regalos de Navidad. Así que ahí hay unos posits que nunca he sacado de ahí y en estos bolsillos no hay nada. Y en estos de atrás hay una carta de muestras. ¡Oh, posits pequeñitos! Tengo más. Estos no me gustan mucho, pero bueno, posits pequeñitos que se me habían despistado de la vida. ¿Esto qué es? Esto es una tira de washi, más posits pequeñitos y estas tiras de washi y una cinta de washi y otra tira de washi. Eso se me había quedado ahí de no sé de cuándo, pero bueno, ahí lo voy a dejar. La tabla de muestras, ¿no? Porque además esto parece la tabla de muestras de la Prima Marketing. Esto debió ser de cuando usaba esto de cuaderno de artista y me había forzado a usar solo las Prima Marketing, que me duró poco porque es que eran horribles. Y luego dentro, ¿qué he metido esta vez? Unos auriculares que eché de menos en la mochila, pero estaban aquí dentro. Nada, estos son unos auriculares normales y corrientes. Bueno, normales y corrientes no, la verdad es que están bastante guays. Son los que uso en casa para editar. Tengo... ¿Qué marca era? No me acuerdo, os lo dejaré por abajo. Tengo varios de estos y en casa uso unos rosas para editar y luego estos los utilizo en el portátil si me hace falta editar aquí. Entonces pues los llevo o en la mochila o bueno, en este caso los llevo en el estuche este. Luego llevo un montón de pegatinas. Algunas son mías y otras son, veis como esto, por ejemplo, que es súper bonita. O estas, o bueno, estas también me gustan. Y entonces, pues para esto me vienen muy bien las pinzas estas, porque es que de verdad es imposible sacar la pegatina del soporte. Estas son imposibles de sacar y entonces pues nada, se dobla un poco y con la pinza se pueden quitar. Cuesta un montón. Entonces, pues por eso digo las pinzas estas. Y estas son las pegatinas que utilizo en esta libreta. Ya visteis el primero que hice, que fue este. Y bueno, he ido haciendo alguno más e intentando no quejarme sobre todo.
pero no siempre me ha salido. No siempre. Luego llevo esta caja. De esta creo que tengo 3, si no recuerdo mal, y son las pegatinas estas de las casitas. Estas son más fáciles de sacar sin pinzas, pero bueno, que no sé, que cada vez que compré pegatinas en tiendas cogí esta caja, o en una creo que me la regalaron, o yo qué sé, pero el caso es que tengo 3 cajas de esas. Luego llevo este librito que es tan chulo. Entonces cogí uno de ellos, tengo 2, pero bueno, cogí uno y cuando gaste uno pues ya cogeré el otro, aunque son bastante diferentes. Pero bueno, de momento estoy usando ese. Llevo una goma de borrar. No sé por qué, porque no llevo ningún lápiz, pero llevo una goma de borrar larga que no recuerdo dónde compré y que me gusta mucho, imagino que en AliExpress, pero no sé en qué tienda. O igual la compré en Stationery Pal, no lo sé. Y me gusta un montón esta goma. Y dura siempre, porque la gasto pero no se gasta. Es eterna. Luego llevo pinzas. Pinzas llevo un montón. Llevo pinzas y más pinzas. El Apple Pencil. ¿Qué hace esto aquí? Bueno, esto no es un Apple Pencil. Esto es un... no sé de qué marca es. Y supongo que como hoy he decidido que me traía el iPad, pues lo he metido aquí. Y no lo suelo meter aquí, lo suelo meter aquí de hecho, porque aquí hay mucho trasto. Pero bueno, lo meto aquí en este bolsillo, con las plumas que no tienen gancho. Ahora lo devolveré a su sitio. Otra pinza. Llevo unas tijeritas, porque igual, no sé, pueden hacer falta para algo. Nunca me han hecho falta, en realidad, pero basta que no las lleves para que te hagan falta. Llevo otras pinzas. Estas son las que llevan la punta así curvada. Me gustan más estas, pero bueno, da igual, si al final llevo los 2 estuches encima. Llevo un pegamento de barra, que es muy guay. Este pegamento me gusta mucho. No me acuerdo de qué marca es. Glow, no lo sé. No sé si es de Cogullo o Glow es la marca. Lo compré en AliExpress. No sé dónde lo compré, pero bueno, si lo encuentro os lo dejaré abajo. Pero es muy chulo y funciona muy bien. Una bolsa llena de las pegatinas que salen mal. Sí, las pegatinas que salen mal me las quedo y las voy gastando. ¿Podría tirarlas? Pues sí, podría, pero no quiero. Entonces, porque el papel es caro. Entonces, pues todo lo que sale mal o todo lo que es una prueba, esto por ejemplo, es una prueba de un papel que encontré y que no me convenció demasiado. No está mal, pero bueno, es cuestionable, porque es para láser, es tieso, es súper tieso, no es como el papel guay. Puede parecer que es este papel, pero no tiene nada que ver, porque también tiene trasera de plástico, pero no tiene nada que ver con este papel. En este papel la calidad de impresión es totalmente otra y cuando sacas la pegatina es papel. Esta es un papel como que cruje, entonces no me gusta. Y bueno, pues copié bastantes para ver cómo respondía y luego fue un desastre porque no me gustó nada. Llevo un pincel de estos. ¿Por qué? No lo sé. Y llevo protectores de pincel. Pues esto es de cuando lo usaba para acuarela, de los pinceles que transporto de casa al estudio. Pero como ya he decidido no transportar pinceles de casa al estudio, pues se han quedado aquí dentro. Así que bueno, los voy a dejar aquí porque en casa ya tengo todos los pinceles con cosas de esta y no me hacen falta. Y esto, de verdad, me van apareciendo pinceles de estos por todas partes. No quiero pinceles de estos. No quiero que ninguna tienda me mande pinceles de estos de regalo, porque no los uso para nada, porque esto no vale para nada. Pues nada, eso es todo lo que llevo en mis estuches y con lo que hago el bullet journal y esta cosa que estoy haciendo ahora de intentar no quejarme y poner solo las cosas agradables de la semana. Me está costando esfuerzo, ¿eh? No penséis que no, pero bueno, primero me costará esfuerzo y luego dejará de costarme esfuerzo. O eso espero. Pues nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Que me digáis ahí abajo qué lleváis vosotras en vuestros estuches, si tenéis diferentes estuches para cada cosa. Yo podría traer el del trabajo, pero es absurdo, es un estuche muy normal y corriente, estos no.
Estos son los estuches que dan alegría y felicidad. Y el otro pues es polis normales y cosas así normales y corrientes de usar. Y sabéis que he perdido los Tombow, he perdido mis Tombow favoritos, así que en algún momento que tenga tiempo, voy a dejar de decir que no tengo tiempo, pero es que es verdad, es que no tengo tiempo. Así que en algún momento que tenga tiempo quiero acercarme a Milby para comprar Tombows, los Tombows que me gustan, que son como 5 o 6, porque yo no sé qué he hecho con ellos. En un trayecto de casa al estudio, del estudio a casa, los he perdido. No sé, estarán en casa o estarán por aquí en alguna parte, pero es que no lo sé, es que necesito centrarme, concentrarme y recuperar las riendas de mi vida, porque ahora mismo todo es un caos. Así que pues bueno, pues aquí está la felicidad. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y que lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube. Y había dicho que no iba a decir esto más, pero lo sigo diciendo porque ya es que son muchos años diciendo lo mismo. Y que si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo, porque así podremos llegar al botón de plata, porque bueno, tengo muchas ganas de tenerlo y porque ya me toca, porque yo no conozco a nadie que lleve tantos años en el canal y que no tenga botón de plata, y sé que es patético, lo sé, pero yo no puedo cambiarlo. Digo, voy a seguir haciendo los mismos vídeos que hago porque soy así, no lo puedo cambiar, aunque sé que no os gusta, pero ¿qué le vamos a hacer? Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo, y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo. Pero si no lo hace, porque eso suele pasar, os podéis meter a Discord, porque en Discord hay un bot maravilloso que avisa siempre y con el que no va a haber ningún tipo de problema. Y luego también están las redes sociales, que las tenéis abajo, las tenéis por aquí. Bueno, en redes sociales aviso a veces, no siempre. Y también está el canal de Telegram, que lo creé especialmente para avisar, pero que últimamente soy peor que la campana de YouTube. Pero bueno, está abajo y yo seguiré haciendo mis mayores esfuerzos para seguir avisando en el canal de Telegram. Pero si queréis que os avise Discord, pues es que Discord es lo mejor que hay. Y además conoceréis al resto de la comunidad y además os animaréis a comprar cosas que no necesitáis. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!